Buenas tardes, profesor. Hoy voy a hablarles sobre la Catedral de Notre Dame y su contexto de románico a gótico. La Catedral de Notre Dame es una catedral de culto católico, sede de la Archidiócesis de París, la capital de Francia, dedicada a la Virgen María, Madre de Jesucristo. Se sitúa en la pequeña isla de Cité, rodeada por las aguas del río Sena. Es uno de los monumentos más populares de la capital francesa. Se trata de uno de los edificios más señeros y antiguos de cuantos se construyeron en estilo gótico. El uso innovador de la bóveda de crucería y del arbotante, los rosetones y el naturalismo de la abundancia de decoración escultórica lo diferencian de la arquitectura románica. Su edificación comenzó en el año 1163 y para 1260 ya estaba completada en su mayor parte, aunque se terminó en el año 1345 y se modificó de manera frecuente a lo largo de los siglos. Debido a necesidades de renovación y también por la evolución del gusto dominante, en 1786 la aguja central, dañada por las inclemencias del tiempo, hubo de ser desmontada durante la década de 1790. Tras la Revolución Francesa, Notre Dame fue desacralizada y sufrió el robo y dispersión de muchos de sus bienes, así como la profanación de parte de su imaginería religiosa, que quedó dañada y destruida. Tras ser empleada como almacén en 1802, se devolvió su uso a la Iglesia Católica gracias a Napoleón Bonaparte, quien se coronaría como emperador en Notre Dame 2 años después. Con todo, el templo subsistió en modestas condiciones hasta que la publicación en 1831 de Nuestra Señora de París, novela escrita por Victor Hugo, y cuyo escenario principal era Notre Dame, reavivió el interés popular por la vieja catedral parisina. El arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, defensor del naciente estilo neogótico, encabezó un proyecto de restauración que comenzó en 1845 y se prolongó durante el cuarto siglo. Esta intervención, demasiado audaz según algunos historiadores, no solo reparó ornamentos dañados, sino que también incorporó elementos enteramente nuevos, como una aguja de 96 metros de altura y las hoy célebres quimeras, y demolió los edificios circundantes. Ya en 1963 se procedió a limpiar de hollín la fachada, que así recuperó su color original. Entre 1991 y el 2000 se llevó a cabo una campaña de limpieza y restauración, pero el edificio seguía necesitando intervenciones en otras partes como su aguja central, y tras dificultades para reunir financiación, las reparaciones se reactivaron en 2019. En ese mismo año, el 15 de abril, el edificio sufrió daños significativos a causa de un incendio. 2/3 de la techumbre fueron destruidos, la aguja central de Viollet-le-Duc cayó y los rosetones quedaron dañados. El fuego pudo deberse a un descuido durante las obras de remozamiento que estaban efectuando, pero esta suposición está sujeta a una investigación ahora en curso. El contexto: transición del románico al gótico. Las catedrales góticas surgen íntimamente ligadas a la idea del esplendor y la monumentalidad, a efecto claro de las necesidades y aspiraciones de la sociedad de la época. La arquitectura gótica es un instrumento poderoso en el seno de una sociedad que ve transformarse la vida urbana a un ritmo acelerado en el inicio del siglo XV. La ciudad resurge con importancia en el campo social, en el campo económico, espejo de las crecientes relaciones comerciales, ascendiendo por su lado la burguesía adinerada y la influencia del clero urbano. El resultado de esto es una sustitución también de las necesidades de construcción religiosa fuera de las ciudades en las comunidades monárquicas rurales por el nuevo símbolo de la prosperidad urbana, la catedral gótica, y como respuesta a la búsqueda de una nueva dignidad creciente en el seno de Francia, surge la Catedral de Notre Dame en París. Gracias, ahora le doy el pase a mi compañera María Fe. Ya, muy buenas tardes, profesor, muy buenas tardes, compañeros. Yo voy a explicar sobre el proceso de construcción de la Catedral de Notre Dame. Ahí está el papelote. Ya, a ver. El proceso de construcción.
El proceso de construcción. Pese a la poca calidad constructiva del subsuelo, esta ubicación posee un largo historial dedicado al culto religioso. Los celtas habían celebrado aquí sus ceremonias, donde más tarde los romanos erigirían un templo al dios Júpiter. También en este lugar existió la primera iglesia cristiana de París, la Basílica de San Esteban, proyectada por Gilberto I alrededor del año 528. Comienza la construcción en 1164 de la catedral actual de Notre Dame. Ya en 1160, y como resultado del ascenso centralizador de París, el obispo Maurice de Sully consideró la existente iglesia, la de San Esteban, poco digna de los nuevos valores. El gótico inicial, con sus innovaciones técnicas que permitían formas hasta entonces imposibles, es la respuesta a la demanda de un nuevo concepto de prestigio. En el dominio ciudadano. Durante el reinado de Luis VII y bajo su apoyo, este proyecto fue bendecido financieramente por todas las clases sociales. Así, y teniendo en cuenta la grandeza del proyecto, el programa siguió velozmente y sin interrupciones que pudieran ocurrir por falta de medios económicos, algo común en la época en construcciones de gran envergadura. La construcción se inicia en 1663, reflejando influjos de la abadía de Saint-Denis, subsistiendo aún dudas en cuanto a la identidad de quien habría colocado la primera piedra, el obispo Sully o el papa Alejandro III. A lo largo del proceso, la construcción, incluyendo modificaciones, duró hasta mediados del siglo XIV. En 1182, el coro ya prestaba servicios religiosos y durante la transición entre los siglos se concluyó la nave. Al inicio del siglo XIII arrancan las obras de la fachada oeste con sus dos torres, extendiéndose a mediados del mismo siglo. Los brazos del transepto, la orientación norte-sur, fueron edificados de 1250 a 1267 bajo supervisión de Jean Chayes y Pierre de Montreal. Simultáneamente se levantan otras catedrales a su alrededor, en un estilo más avanzado dentro del gótico: la Catedral de Chartres, la Catedral de Reims y la Catedral de Amiens. Modificaciones posteriores. La catedral fue alterada sustancialmente a finales del siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV, principalmente en la zona este, en la que fueron destruidos sepulcros y vidrierías, para ser sustituidos por elementos más al gusto del estilo artístico de la época. El barroco. Entre 1630 y 1707, el gremio de orfebres de París encargó un cuadro al año a artistas como Laurent de la Hire o Sébastien Bourdon. El cuadro resultante se prestaba en el mes de mayo, razón por la cual esta serie de pinturas se le conoce como los mayos. Eran 76 pinturas. Eran 76 pinturas de gran formato, que tras la Revolución de 1789 se dispersaron. Subsisten actualmente 50 pinturas y ya se encontró una docena de las pinturas. En 1786, la aguja central original, en condiciones inestables por siglos de inclemencias del tiempo, hubo de ser desmontada tras estallar la Revolución Francesa. El edificio fue desacralizado y pasó a ser propiedad del Estado. En 1802, Napoleón Bonaparte formalizó la devolución del Notre Dame a la iglesia y la reanudación de su uso para el culto. Ya. Eso es todo. Gracias. Y le paso a mi compañero Luciano. Continuando con las modificaciones posteriores, con el florecer de la época romántica y el éxito de Nuestra Señora de París, la novela de Victor Hugo, La Catedral, se apreció con otros ojos. Bajo esta nueva luz del pensamiento se inicia un programa de restauración de la catedral en 1844, liderado por los arquitectos Eugène Viollet-le-Duc y Jean-Baptiste
Anthony Lassus, que se duró 23 años. Rosetón sur de la Catedral de Notre Dame de París. Entre las modificaciones que se hicieron están la inserción de clavetes en las ventanas, la aguja central y el rosetón sur enteramente nuevos, el cambio de la piedra de los arbotantes por piedra nueva, la reconstrucción de todas las capillas interiores y altares, la colocación de estatuas en la Galería de los Reyes, parcialmente destruida durante la Revolución Francesa. Incluso hay algunas que son retratos de Violet. Se añadieron a la catedral numerosas quimeras que configuran una de sus imágenes más características. Además se despejaron los alrededores del solar para dar mayor protagonismo a Notre Dame y hacerla visible desde más lejos, lo cual implicó derribar todos los edificios cercanos y supuso la pérdida de la trama urbana medieval. El 30 de enero de 1853, la catedral es escenario de otro acontecimiento histórico, la boda de Napoleón III con Eugenia de Montijo. Pero en 1871, con la corta duración de la Comuna de París, la catedral se vuelve nuevamente telón de fondo de las turbulencias sociales, durante las cuales casi fue incendiada. En 1965, como consecuencia de las excavaciones para construir un aparcamiento subterráneo en las plazas de la catedral, se descubrieron catacumbas que revelaron ruinas romanas de la catedral merovingia del siglo VI y de habitaciones medievales. Ya más próxima a la actualidad, en 1991 se inició otro proyecto de restauración y mantenimiento de la catedral con una duración prevista de 10 años. Se dio por concluido en el año 2000, pero el colosal edificio seguía requiriendo tareas de mantenimiento y en el año 2018, tras un llamamiento público para la captación de dinero, se decidió intervenir en la aguja central de Viollet-le-Duc, que se hallaba en las condiciones inestables. Incendio. El incendio en la catedral sufrió un incendio que se inició en la tarde del 15 de abril de 2019 en el tejado del edificio y ocasionó daños considerables. La aguja de la catedral y la techumbre se desplomaron y tanto el espacio interior como muchos bienes muebles fueron gravemente dañados. Los hitos del incendio. Los hitos fueron en el año 1314, fue el primero. Jacques de Molay fue quemado vivo en la hoguera frente a la catedral aún en construcción. En el año 1929, coronación de Enrique VI de Inglaterra. Durante la Guerra de los 100 Años, en 1804, coronación el 2 de diciembre de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia y de su mujer Josefina de Beauharnais como emperatriz, en presencia del Papa Pío VII. Debido a este evento, el Papa elevó a Notre Dame a la categoría de Basílica Menor. 1900. El organista y compositor francés Louis Vierne gana la plaza de organista titular tras una dura competición contra los químicos mejores organistas de su época. En el año 1909, beatificación de Juana de Arco. En el año 1931, fallece Antonia Rivas Mercado, suicidándose con un disparo al corazón en una banca frente a la imagen de Jesucristo crucificado 5. En 1937 fallece Louis Vierne durante la interpretación de su recital de órgano número 1000 en el año 1750. En el año 1980, el Papa Juan Pablo II celebra una misa en la Plaza Parvis. En el año 2017, intento de atentado por un soldado de la organización terrorista
Estado Islámico de Irak, y el Levante con un martillo rápidamente frustrado por la policía. Y por último, en el año 2019 se produce un incendio en la catedral que arrasa el techo y derrumba la aguja situada sobre el crucero 6. Bueno, profesor, espero que le haya gustado mi exposición y ahora le doy paso a mi compañero Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Espero bien. Bueno, empezaré exponiendo con la descripción de la catedral. Comenzamos con las evoluciones arquitectónicas del gótico, que confieren al edificio una ligera construcción vertical y en el soporte del peso de su estructura, siendo el esqueleto de soporte estructural más visible solo desde el exterior. Ahora seguimos con la planta de la catedral. Está marcada por la formación en cruz latina orientada a occidente, de su eje longitudinal acentuado y no perceptible desde su exterior. Bueno, la fachada occidental es la fachada principal y la de mayor monumentalidad. Se puede establecer una afinidad en la composición y trazos generales con la fachada de Said Denis, una derivación de la fachada del románico. La fachada también presenta un conjunto proporcional, reduciendo sus elementos a lo esencial, aunque con una gran riqueza de detalles. Se optó por una pared plástica que interconecta todos sus elementos y pasa a integrarse también la estructura en lugares predefinidos. La fachada también presenta 3 niveles horizontales y también está dividida en 3 zonas verticales que unen los pisos inferiores y refuerzan los picos de las 2 torres. En la organización de la fachada sigue un patrón jerárquico y geométrico. Se pueden distinguir la torre norte y sur, la galería de las quimeras, el rosetón occidental, la galería de los reyes y las puertas de acceso, o mejor dicho, las puertas de entrada mejor. Y ahora mencionaré las 5 puertas del lado norte, que son la puerta roja, la puerta de la Virgen, la puerta central, la puerta del juicio final y la puerta de Santa Ana. Sobre las puertas de la fachada se encuentra la galería de los reyes, formada por 28 estatuas y que representa a los reyes de Judea e Israel durante la Revolución Francesa. Dichas estatuas fueron destruidas en su mayor parte debido a que se creía que representaban a los reyes de Francia, por lo que las estatuas actuales son réplicas de los originales. Y como dato, las torres tienen 69 metros de altura y también la torre sur contiene la famosa campana de Emmanuel. Y bueno, el interior de la catedral se destaca por su luminosidad, por los amplios ventanales, por el claristorio, las naves laterales y el triforio. En contra de lo que se hizo después, en la mayoría de los edificios góticos se diseñaron a modo de las columnas gigantes. Las bóvedas y las tracerías de los ventanales muestran diseños simples como corresponden a la fase inicial del gótico en que fueron proyectados, y la decoración escultórica de capiteles. Y en la cabecera destaca la monumental piedra esculpida por Nicolas Cousteau en el siglo XVIII. Rodean a la estatua sendas efigies del rey Luis XIII, obra de Guillaume Cousteau y Luis XIV.
Y bueno, como último dato, el espacio del coro conserva parte de la sillería de madera que fue colocada en este espacio en el siglo XVIII. Su decoración es barroca, volutas y bajorrelieve. Bueno, eso fue todo, profesor. Gracias. Muchas gracias por su atención y me despido. Gracias.